Con Valentín Ibarra vamos a comenzar a desarrollar su columna con un tema que tiene que ver con la deuda, pero también tiene que ver con la posibilidad o el proyecto de un banco de alimentos. ¿Es así? Sí, hay, bueno, buen día, Angelina, y a toda la audiencia de las sofistas. Acá estamos en una nueva columna de tecnologías del cuerpo. Estos dispositivos biotecnológicos que, como venimos diciendo en cada miércoles, nos invitan a pensar estos soportes y dispositivos que se van creando para... Lamentablemente tiene una doble entrada. Algunos van a servir para aumentar las potencias del cuerpo y en tanto también de las sociedades, y otros van a disminuir estas potencias. Lamentablemente, así como el miércoles pasado hablábamos gratamente de anime y recordamos nuestras infancias y hablábamos de las distopías que preanunciaban los dibujos animados de los años 80 y 90, que creo que fue una columna que aumentó las potencias, digamos, la alegría y por lo menos los recuerdos. Bueno, la que traigo hoy es un poco menos placentera. Estaba leyendo el informe de la CEPAL de finales de abril. La CEPAL es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. De finales del mes de abril del corriente, claramente. Bueno, aparte un plenario único porque fue todo virtual y demás, como se están desarrollando la mayoría de las reuniones, o prácticamente todas las reuniones de cualquier organismo. Y la proyección que trajo para el año 2020 para la región es realmente catastrófica. Si América Latina venía en un ritmo de decrecimiento muy grande, América Latina, y se une con tu columna, con tu editorial, siempre fue muy convulsionada desde sus orígenes, sus caudillos, sus personajes célebres. Al día de hoy siempre ha sido una región de convulsiones sociales, políticas y económicas. Y este periodo de la historia no le es ajeno a su propia ADN. Vos sabés que desde en la primera década del siglo XXI se había achatado muchísimo la desigualdad y la pobreza en la región. Había habido enormes avances, pero que del año 2010 al año 2019 hubo un decrecimiento de la tasa de evolución de las desigualdades, que pasó de un ritmo del 6% al 0,2%. Así que ya la región estaba en este último año que pasó prácticamente sin crecer. De hecho, claramente se había aumentado muchísimo la pobreza, la desigualdad. Y cuando hablamos en América Latina de pobreza, no estamos hablando de pobrezas transitorias, coyunturales o propias de un periodo, sino que siempre estamos hablando de una pobreza estructural. Por supuesto que hay honrosas excepciones, digamos, pero en general la región padece índices de pobreza y esto se traduce en violencia, enfermedades y un montón de otras cuestiones. Bueno, la proyección que hace la CEPAL para el año 2020, en este año de la pandemia, es realmente catastrófico. Va a aumentar la pobreza en algunos cuantos millones de personas. Se estima que va a llegar a 250 millones de personas pobres y excluidas de todos los sistemas. Lo que pasa es que realmente se van a romper todas las cadenas productivas, y con estas cadenas productivas se van a romper las cadenas sociales, ¿sí? Va a haber un deterioro y un detenimiento muy grande de la circulación del comercio exterior. Van a caer los precios, están cayendo, ya han caído los precios de todos los productos primarios. La CEPAL también ve que los productos manufacturados también han tenido una contracción y la seguirán teniendo en la contracción de sus precios y de sus precios de exportación. Por lo tanto, esto también va a traer aparejado una ruptura en toda la cadena social muy grande, una flexibilización laboral de hecho y de derecho, porque se esperan legislaciones en relación a la flexibilización laboral, pero por otro lado también se está flexibilizando los modos de contratación y demás de modo clandestino, digamos, ¿no? De modo ilegítimo, ilegal. Entonces,
el crecimiento de la pobreza va a ser enorme. Se espera para fin de año una contracción de la economía como nunca antes visto, ni siquiera en la década del 30, de 1930, del menos 5,3%. Así que si del 2010 estábamos en un crecimiento del 6%, en el 2019 del 0,2%, a finales del año 2020 vamos a tener un menos 5,3%. La contracción de la economía va a ser enorme, realmente, y esto va a traer una innumerable cantidad de problemas. Mayores índices de analfabetismo, enfermedades que creíamos erradicadas van a volver, desigualdad digital, desigualdad, acceso a la cultura, a los sistemas de salud, a la vivienda, a los créditos. Y en todo este entramado improductivo, en todo este entramado de destrucción de los tejidos que se está generando, empiezan a surgir algunas respuestas que nos invitan a pensar qué tan beneficiosas son, que nos invitan a pensar qué respuestas tan efectivas pueden ser. Vos sabés que sabemos que hay desde un tiempo a esta parte, mediados del siglo XX a esta parte, hay un tercer sector que se denomina, que son las ONGs, asociaciones civiles, sí, fundaciones, de todo tipo, de toda extracción ideológica y de todos los estratos sociales, que en una definición la más benévola, digamos, dice que estas organizaciones no gubernamentales vienen a suplir o vienen a ocupar el espacio y a articular el espacio entre los sectores más vulnerables, en todo tipo, digamos, de todo tipo, ¿no? En lo cultural, en lo social, en lo alimenticio, el Estado y las empresas productivas. Sin embargo, también hay toda una crítica respecto de el quehacer de estas organizaciones no gubernamentales, porque terminan generando dispositivos de sujeción de estos bolsones de pobreza estructural. Por ejemplo, primero vamos a aclarar de que no estamos en contra ni vamos a hacer una crítica de todas aquellas personas voluntarias, que son cientos de miles de voluntarios, sí, alrededor del mundo, que hacen un trabajo realmente loable en cuanto a la ayuda a los sectores más vulnerables. Estos ejércitos de voluntarios, estos ejércitos humanitarios son dignos de destacar. No, por supuesto que nunca vamos a estar en contra ni vamos a criticar a todos aquellos que cocen alimentos y llevan viandas a los sistemas sanitarios, a los familiares de las personas hospitalizadas, ni nada que se le parezca. Pero el foco de tensión y que creo que vale la pena señalar es quiénes están detrás, muy atrás de estos individuos que con muy buenas intenciones se ponen a cocinar, por ejemplo, para los sistemas policiales, de salubridad y a los familiares de las personas hospitalizadas en este momento, por ejemplo. Varios escalones más atrás de estas organizaciones sin fines de lucro y que hacen una tarea muy buena, repetimos, están las grandes empresas que hacen un doble juego muy contradictorio y que es donde hay que poner el foco de atención. ¿Qué sé yo? McDonald's, por ejemplo, por citar, o Walmart, que son, ponele, dos de las cadenas más representativas del capitalismo global, tienen una enorme cantidad de juicios. Por ejemplo, en el año 2018, Walmart fue intimado por el gobierno de Chile a devolver $126 millones en evasión impositiva y en fuga de capitales. Los empleados de McDonald's alrededor del globo son de los más precarizados que podamos considerar del sistema capitalista. Los empleados de Walmart nunca terminan de saber muy bien quién es su verdadero empleador, porque claro, ellos tercerizan los sistemas de limpieza y mantenimiento, tercerizan la reposición de las góndolas, tercerizan. Si uno va por el hipermercado, aquí en la ciudad de Paraná, vemos por altoparlante que los llaman asociados. Sí. No son empleados, son asociados de farmacia, asociados de jardinería. Traen una precarización laboral muy grande y que hacen un mecanismo de sujeción de sus empleados, pero también de sus grupos familiares. Mientras que por un lado hacen todo eso, por otro lado donan miles y miles y miles de kilos de alimento a estas organizaciones
como los bancos de alimentos, que después lo van a traducir, por ejemplo, la revista Fortuna ahora en abril del 2020, publicó de que McDonald's había donado 30.000 kilos de comida para Capital Federal y Gran Buenos Aires. Esto se iba a traducir en unos 70.000 platos de alimento. Sí, yo recuerdo, perdón que te interrumpí, la propuesta de Elisa Carrió cuando ella decía era peor todavía, porque ella decía la comida que sobra en los restaurantes, que se la den a la gente de la calle, claro, que no la tiren. Y son parches a un sistema de desigualdad y de injusticia brutal. Por supuesto, como bien decís, uno no se va a oponer a que ayuden, porque en esta emergencia, que al final vivimos en emergencia, porque siempre hay pobreza. Yo después voy a leer algunas cifras que traje de un libro del año 89, donde las cifras son alarmantes en ese momento, pero vistas en perspectiva, al día de hoy decimos, bueno, ¿en qué hemos progresado, en qué hemos avanzado desde el 89 al 2020? Todas las contradicciones que se generan a través de estas grandes corporaciones, por ejemplo, la Coca-Cola en el año 2016 se unió a la Federación de Bancos de Alimentos de España y donaron 200.000 kilos de alimentos. Mientras tanto, y esto las revistas económicas, estas como Fortuna o Forbes, lo presentan de modo prácticamente publicitario, son estrategias de marketing, de lavado totalmente. de imagen. De esa misma manera desgravan impuestos. Los grandes futbolistas, los grandes deportistas lo hacen también con sus propias fundaciones. Y en realidad, si nos ponemos a hilar fino y detrás de las cadenas de lavado de imagen, digamos, y las cadenas publicitarias, vamos a ver que muchísimos gobiernos están persiguiendo a estos grandes deportistas, a estas grandes empresas corporativas, que están detrás, bueno, cuántos impuestos están evadiendo, cuál es la fuga de capital real que se da a partir de estas cuantiosas donaciones. Pero por otro lado, en el plano exclusivamente alimenticio, la Coca-Cola, si bien dona 200.000 kilos de alimento a los bancos del Banco de Alimentos de España, en el mismo momento lo están denunciando en Europa, en el año 2016, 2017, por financiar investigaciones, papers académicos, investigaciones científicas, que van a sesgar, van a mitigar el impacto de los edulcorantes en la obesidad. Y esto es claramente un golpe a la línea de flotación de Coca-Cola. Entonces, por un lado, evaden impuestos, precarizan a sus personales, los sujetan mediante mecanismos de premios, incentivos, de ventas por objetivos, por ejemplo, pero por otro lado, y los mantienen silenciados. Sí. Porque siempre con la pérdida del trabajo de manera latente, ya están sujetando al empleado y están sujetando a su grupo familiar. Y por otro lado, generan todas estas estrategias publicitarias de donación de alimentos y demás. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es poner en tensión quiénes están detrás de estos bancos de alimentos, quiénes están detrás financiando estas cuestiones. Por supuesto, repito, no vamos a entrar en la discusión que también se dio acá en Argentina hace unos meses atrás, con algunos como Red Solidaria y demás, que fueron muy cuestionadas. Eso me parece un golpe bajísimo, porque son organizaciones que ponen todo de sí, los voluntarios, conozco de primera mano y biográficamente lo conozco. Yo incluso he colaborado a través de mi tarjeta de crédito con muchas de ONG o fundaciones para ayudar, pero no desconozco todo esto que estás diciendo vos, es decir, al contrario, creo que tendríamos que terminar con eso para ir a una sociedad igualitaria en acto. Porque las críticas que se hacen a estas ONGs, a estas en particular, no a todas las ONGs, sino a estas en particular, es que terminan generando dispositivos, en vez de traducir estas carencias, estas desigualdades sociales en derechos, en contribuir, porque tienen la capacidad de lobby para influir en la traducción de derechos, en mayores libertades individuales y sociales, es decir, tienen la capacidad de influir y de modificar el status quo. Sin embargo, mediante esta cantidad de dispositivos, lo que terminan haciendo es generar dependencia de los sectores más vulnerables a este tipo de parches, como vos decías, que tienen que ver solamente con, ir mitigando el hambre día por día. Sí. Entonces, vamos a separar nuevamente la
la paja del trigo. Claro. No vamos a cuestionar, por lo menos acá hoy no vamos a cuestionar lo que hacen cientos de miles de instituciones a lo largo del planeta, algunas muy reconocidas y muy destacables, pero sí siempre tenemos que pensar, bueno, ¿quiénes están detrás? ¿Qué instituciones religiosas, corporativas? ¿A quién beneficia en realidad esto, no? Y lo que pasa es que el beneficio está en sostener el status quo. Yo veía ayer, que además a veces me enojo mucho con algunos periodistas porque considero que tienen una forma muy invasiva de ir a hacer una entrevista o en la calle, a parar a alguien. Y salía una mujer con una caja que le habían dado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estaban dando cajas, y él paró a la mujer, le abrió la caja, empezó a sacar lo que había dentro de la caja, un paquete de arroz, un paquete de fideos, no sé, había leche, una caja de leche, no en polvo, sino de un litro de leche. Y la mujer estaba muy incómoda, sí, se claro. quería ir, porque además era como estar revoleándole las cosas de la caja. Me acordé de la caja pan en los 80 y yo digo, bueno, pero eso no es la dignidad. Eso es decir, bueno, no, porque de te hecho damos esto ahora en la claro. emergencia, pero eso no es la vida digna. Y además se expone de una manera muy violenta estas situaciones que para algunas personas podrá ser transitoria, pero para muchas otras es estructural. Es definitiva. Y es sí. definitiva. Entonces, se expone la libertad, se expone la intimidad, se vulneran todos los derechos y es una situación claramente incómoda, como vos decías, y realmente denigrante. Entonces son dispositivos que van a disminuir las potencias, tanto individuales como sociales. Yo creo que es muy interesante pensar estas cuestiones y sin caerle a quien no corresponda, sí poner la lupa y poner el ojo en bueno, quiénes están detrás, Sí. qué dispositivos políticos, qué dispositivos religiosos, qué ideologías están detrás de esto, que intentan no solo sostener, sino, digamos, anudar las desigualdades y las brechas en estas sociedades que están cada vez más desiguales. Porque después de la pandemia, claramente los ricos van a quedar más ricos sí. y los pobres realmente cada Es vez más así. pobres. Entonces, Es así. ese va a ser el saldo y exponer la vulnerabilidad de los más vulnerados es realmente no solo poco ético, sino además es muy violento y criminal. Por supuesto. Yo estaba escuchando antes de venir a la radio a Nacho Levi, que le dio una entrevista a Ernesto Tenenbaum sobre la muerte de Ramona Medina, y está en radio, en Caput, la pueden escuchar. Y hay, en un momento, bueno, hasta él llora, ¿no? En un momento estaba muy mal, y él dice, nosotros ya perdimos para siempre. Y yo quiero saber quién puede ser feliz en una sociedad donde hay gente que está días sin agua, hacinada, en una villa, aunque le digamos barrio. Decirle barrio no cambia nada, digamos. Porque además todos estos dispositivos generan eufemismos. Por supuesto. Enorme cantidad de eufemismos que mitigan en el medio del discurso las verdaderas el verdadero significado de las palabras. Sobre la muerte de Ramona, que vos la mencionabas recién, hubo tendencias en las redes sociales con una violencia no inusitada, es una violencia a la que ya estamos acostumbrados en las redes sociales, sí. Y con un grado de discriminación y de racismo realmente salvaje en todo. Yo estoy esperando, porque bueno, yo no soy psicoanalista y no soy psicóloga tampoco, pero me gustaría mucho que alguien con la especialidad y con la práctica y el saber del psicoanálisis le responda a Federico Andajasi. Porque realmente las cosas que dice Federico Andajasi en televisión, yo estoy totalmente sorprendida, porque uno lo recuerda de otras épocas, cuando él se quejaba de que Amalita Fortabat no le daba el premio por su libro, porque él ahí hablaba del clítoris, entonces ella dijo que porque él hablaba del clítoris no podía darle un premio a su novela, que eso lo hizo más famoso, claro, digamos, el hecho de que Amalita Fortabat se lo haya negado. Pero él estuvo en Carta Abierta al principio, y parecía, bueno, que
que apuntaba a otra cosa. Realmente yo lo escucho hablar porque él tiene todo el derecho a pensar lo que quiera, pero que fundamente, que ya que él es psicoanalista, ¿no? Claro, porque lo que pasa es que además le da todo un halo de teoría a sus palabras. Sí, pero un espanto. Es un espanto. Sí, es un espanto. Realmente ahí tendría que haber alguien con una altura teórica para responderle, para no quedar en la cuestión chabacana de los golpes bajos, de las chicanas. Alguien que le responda. El programa donde él altura. participa, el programa donde él sí. Es panelista, digamos, armó una mesa al día siguiente de la muerte de Ramona, que fue realmente criminal. Sí, sí. Realmente reprochable, repudiable de todos, porque el que no opinó de manera discriminatoria y xenófoba, lo hizo con el silencio también. Sí. Así que nadie salió a hablar de la dignidad de una persona que acababa de fallecer en condiciones completamente indignas. Sí. Además, era la persona, la voz cantante del barrio en ese momento y demás, y su muerte trajo una exposición superior, digamos. Entonces, había que tener un momento de respeto y de repensar las estrategias sanitarias que se están llevando adelante en los lugares más vulnerables. Sí, y en realidad, bueno, cada partido, cada gobierno se tendrá que hacer cargo de lo que le corresponde, pero también nosotros como ciudadanos tenemos que hacernos cargo en el sentido de que qué estamos haciendo en todos estos años desde nuestro lugar, en qué sentido nosotros participamos socialmente para que de alguna manera esto se revierta, porque es inhumano que una persona esté en esta situación, además de pandemia y ante la posibilidad cierta del contagio, que además es toda una familia, con toda una situación, una nena que tiene una discapacidad. Si lo escuchan al audio de Nacho, realmente te parte el corazón, porque las mujeres, por ejemplo, que hemos sido madres, que hemos formado una familia, pensamos siempre en darle lo mejor a nuestros hijos, el esfuerzo que hace, no solo una madre, sino el esfuerzo que hace una sociedad para recibir a las generaciones nuevas, a los niños que tengan educación, que tengan salud, que tengan posibilidad de jugar, de distraerse. Es un gran esfuerzo que hace toda una sociedad, además de la familia, ¿no es cierto? Y duele en el alma, porque además esa nena también está internada, también los familiares de Ramona. ¿Por qué Ramona? Bueno, porque ella denunció esto, ella denunció lo que estaba pasando, ¿Y la falta de agua. ¿Cuántas Ramonas hay en Latinoamérica? Sí. Con esta nueva cifra de escandalosa, terrorífica, de 250 millones de pobres en la región, con países como Honduras, Guatemala, El Salvador, porque también hay países de los que realmente desconocemos el nivel de inhumanidad que se vive, y bueno, próximamente Brasil también va a caer en un pozo de oscuridad brutal. Es brutal. Del que hay que estar muy atentos también. Bueno, yo tengo amigas y colegas chilenas, y el papá de una de ellas que vive en Valparaíso falleció de coronavirus la semana pasada, y ella cuenta cuál es la situación que se vive en Chile, ¿no? De estar horas esperando una ambulancia, y que además no pudo verlo más al papá, porque una vez que se comprobó que tenía coronavirus, el padre quedó aislado, internado, murió. Es una situación atroz. Sí, cuando estaba en pleno incendio España y que todas las cámaras y todos los programas del mundo estaban centrados ahí, creo que fue el peor momento. Bueno, no conozco las cifras exactas, pero en ese momento en el que peor estaba España, fue un momento muy grave de Ecuador, por ejemplo. Sí. Y llegaban videos, yo pude ver algunos videos, pocos porque la sensibilidad no me lo permite, pero cómo arrojaban los cadáveres a la calle, o los incendiaban en plena calle en la puerta de las casas, en los barrios. Entonces, esas situaciones son las que van a prevalecer en la América Latina que viene, y cuál va a ser el esfuerzo individual, pero también nosotros como sujetos individuales, digamos, tenemos capacidades completamente limitadas para accionar. Por eso es que hay que poner el foco
en quien tiene la capacidad para hacerlo y exigir esos cambios, ¿no? Sí. Cuando uno ve en perspectiva histórica, puede darse cuenta de que nuestros problemas vienen de muy lejos y que los conflictos y la falta de soluciones también vienen de antaño. Y en esta publicación, que es del año de 1989, que es del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, habla en una parte sobre el informe que hizo la Organización Mundial de la Salud, que estimaba que 75 millones de niños morirían entre 1983 y 1988 de hambre por enfermedades perfectamente curables en los países en desarrollo. En 1982 murieron en esos países 11 millones de niños antes de cumplir un año de edad. En tanto, otros 5 millones murieron ese mismo año antes de los 5 de edad. Son 75 millones de personas cuyas vidas podrían salvarse con una inversión equivalente a 50.000 millones de dólares anuales, o sea, menos del 10% de lo que se dedica a la inversión de armamentos y equivalente a lo que el mundo consume en bebidas cola. A esto cabe añadir la cantidad de personas que no alcanzarán su completo desarrollo psicobiológico como consecuencia irreversible de carencias alimentarias durante la primera infancia. En diciembre de 1979 se señalaba que la ayuda oficial para el desarrollo era inferior al 5% del volumen anual de los gastos militares, que estos gastos, durante media jornada, serían suficientes para elaborar un plan de erradicación de la malaria, que el costo de un tanque de guerra puede proveer 1.000 aulas para 30 millones de niños, que un avión de combate, 20 millones de dólares, permitiría el establecimiento de 40 millones de farmacias rurales, y que la mitad del 1% del gasto militar anual puede pagar el equipo agrícola necesario para lograr al cabo de 10 años el autoabastecimiento alimentario. Se afirmaba por ese entonces que es una terrible ironía el hecho de que la transferencia más dinámica y rápida de tecnología y equipos altamente desarrollados de los países ricos a los pobres se haya efectuado en el sector de maquinaria de la muerte. En 1983 señalábase la existencia de 40 conflictos bélicos en el mundo que involucraban a 45 países. Por supuesto, la situación geopolítica de los últimos 40-30 años ha cambiado. No ha dejado de invertir en armamento los países denominados del primer mundo, de desarrollo y demás, por el hecho de que haya caído el muro de Berlín y etcétera. De hecho se invierte cada vez más en armamento bélico. Entonces, el siglo XX, como dice un filósofo que yo quiero mucho, Alain Badiou, es el siglo de la guerra. Es un siglo que estuvo en guerra todo el tiempo, sí. Aun cuando nosotros desde este lugar del planeta no percibimos situaciones de guerra, pero es cierto que los criterios para distribuir la riqueza, los criterios para invertir la riqueza, siguen estando del lado de unos y en perjuicio de otros. Ya que mencionás el siglo XX signado por la guerra, se me vino a la cabeza en un prólogo de Eric Hobsbawm, el historiador, sí. También habla del siglo corto porque está marcado entre las dos guerras, digamos, entre el 1914 y la caída del muro de Berlín en 1989. Sí. Eso es el siglo XX, un 60 y pico de años signados por la guerra y por la destrucción. Volviendo un poco a esta perspectiva histórica, o continuando con esta perspectiva histórica que nombrabas, en la década del 60 la desigualdad en América Latina estaba concebida como como el cociente entre un ineficiente desarrollo económico asociado a una creciente tasa poblacional. Esto daba, dicen los informes
que construyeron todo un discurso que le dieron el mote peyorativo al tercer mundo, digamos, se hablaba de un excedente poblacional. En esos términos estaba concebido América Latina a partir de la década del 60, que construyeron claramente una imagen muy negativa de la región, y esto con muchísimo esfuerzo se fue revirtiendo desde el 80 y pico, esta época en la que vos marcabas, hasta principios del 2000, y hasta el 2010 se creía que íbamos hacia un buen rumbo porque había habido muy buenos vientos, y bueno, después la acción permanente del neoliberalismo y de las políticas más rancias fueron Sí. deteriorando todo lo construido en 25 años. Sí, lo que fue la década del 90, toda esta década del 90, cómo nosotros la padecimos, ¿no? Y bueno, en el caso de nuestro país, el 1 a 1 creó esa ficción de que nuestra moneda valía lo mismo que $1. Y digo una ficción porque eso en realidad, en términos concretos, no era así. Ahí se instaló toda esta cultura de Miami, de Punta del Este, de Disney, los viajes de estudio a Disney. Uh-huh. Eso también marca una impronta cultural, ¿no? Que además no sé por qué le llaman viaje de estudio, porque no se estudia nada ahí, pero mucha gente abandonó la escuela pública también, ¿no? La abandonaron algunos docentes, pero también los padres, llevando a sus hijos a escuelas privadas. O sea, se privatizó la educación, se privatizó la salud, se mercantilizó. Y hoy, cuando te escuchaba al principio del programa, recordé un texto de Emir Sader, Bill Gates, un héroe del capitalismo, que debe estar en la red, seguro en internet, donde él dice, bueno, toda esta beneficencia que hace Bill Gates, es decir, lo que él da con una mano, por el otro lado, recauda, acumula muchísimo más. O sea, que eso que él da a nosotros nos puede parecer mucho, dado que vivimos, no sé, de un salario, pero para él no es nada. Y le significa, sí, limpiar su imagen, evadir impuestos o hacer un cambio. Como mencionábamos positivo hoy en la charla, todos las grandes fortunas están hoy con una mano están amasando la fortuna y con la otra mano están haciendo beneficencia, cada deportista de élite, cada empresario, sí. Y cada empresario no tan poderoso tampoco, cada mediano empresario también está asociado a fundaciones, asociaciones donde en realidad lo que se está haciendo es descargar impuestos, sí. Evadir, muchos bienes de capital se compran a través de estas fundaciones, se hacen transferencias desde las empresas a las asociaciones. Bueno, hay todo un entramado, digamos, que las manos ocultas del capitalismo tienen una predilección. Este es un llamado de atención para todos los amigos contadores que sabemos que hacen eso. Bueno, también yo recordaba una película que trabaja Jack Nicholson, no me voy a acordar ahora el nombre, pero la pueden buscar, viste que hay muchos criterios de búsqueda, donde él se jubila y está totalmente solo. Su hija ya, digamos, vive lejos, la va a visitar, pero ya no es una relación de donde se ven de manera frecuente, y él decide adoptar un niño, no sé, en África, ¿no? Entonces, él todos los meses con su tarjeta de crédito deposita un dinero ahí y cada tanto le mandan la foto de ese niño al que la padrina para que no pase hambre. Bueno, eso también lo hacen otros organismos, UNICEF lo hace, es decir, UNICEF, cuando yo, por ejemplo, he aportado a UNICEF y te mandan fotos de chicos, dicen, bueno, gracias a tu ayuda pueden tener cuadernos para la escuela, el guardapolvo, la merienda, pero no es así, no debe ser así. En realidad no debe ser así. Cada uno y cada una debe tener la posibilidad de vivir dignamente y no de que un alma sensible a través de su tarjeta de crédito le arrime algo para que pueda comer o tener un cuaderno. Por eso la salida de esta nueva crisis es desde lo social, es política, es colectiva. Sí, no, y sobre todo es política. Es política, no es individual y claramente no es del mercado. Sí. Así que, bueno.
Ya hablaremos de la ideología de la libertad de mercado. Esperemos las cartas de documento de McDonald's y de Walmart. Pero no, a ellos no les preocupa. Hasta el viernes.